Hola, bienvenidos a un episodio de Más allá del control y la estructura organizacional. Bueno, hoy me encuentro con mi compañero Juan y mi compañera Karen. Hoy estaremos hablando sobre cómo el ámbito de control y la estructura organizacional pues definen el funcionamiento real de una empresa. Más allá de los organigramas, dos conceptos fundamentales en la administración de las organizaciones. Para esto tendremos un invitado especial y quiero saber si alguna vez te has preguntado por qué algunos equipos parecen funcionar con fluidez mientras que otros luchan bajo el peso de una supervisión abrumadora o una falta de dirección clara. Pues hoy desvelaremos las claves junto a mis colegas Juan, Karen y un invitado especial con experiencia en primera línea de supervisión. Juan, Karen, un gusto tenerlos aquí. Así es, Ana, el gusto es nuestro. Estamos ansiosos por explorar este tema que impacta directamente a nuestro día a día. Absolutamente, Ana, ya que un ámbito de control bien definido y una estructura organizacional coherente son pilares para la eficiencia y el bienestar de los empleados. Bueno, el ámbito de control y la estructura organizacional son como el timón y el mapa de un barco. Uno dirige y el otro marca el camino. El ámbito de control define cuántas personas pueden liderar eficazmente un jefe. Si es demasiado amplio, se pierde el enfoque y si es muy estrecho, se cae en la microgestión. Por otro lado, la estructura organizacional determina quién hace qué y a quién se le rinden cuentas. Una buena estructura evita el caos y permite que la información fluya, las decisiones se tomen a tiempo y los equipos trabajen con claridad. Cuando estos dos elementos se equilibran, comienza la empresa a avanzar con mayor agilidad, tomar decisiones mejores y lograr resultados sostenibles. Sin ellos, incluso las mejores ideas se quedan en el papel. El éxito empresarial empieza desde dentro. Así es, Karen, y hoy contamos con la valiosa experiencia de José, quien ha sido supervisor en otra empresa y nos compartirá sus experiencias. José, bienvenido a Más allá del control y la estructura organizacional. Muchas gracias por la invitación, Ana. Es un placer estar aquí y compartir mi experiencia con ustedes. Ok, para empezar, Karen, ¿podrías explicarnos un poco más a fondo qué entendemos por ámbito de control y por qué es tan crucial para la gestión de equipos? Claro, Ana, como mencioné antes, el ámbito de control se refiere al número de subordinados directos que un gerente o supervisor puede gestionar eficazmente. La clave aquí es la palabra eficaz. No se trata solo de cuántas personas reporte a alguien, sino de cuántas puede realmente liderar, guiar, evaluar y apoyar de manera adecuada. Un ámbito de control calibrado impacta directamente en la comunicación, la toma de decisiones, el desarrollo de los empleados y en última instancia en la productividad general. Entonces, ¿se podría decir que un ámbito de control demasiado amplio puede llevar a una supervisión superficial y a empleados que se sienten perdidos o desatendidos? Exactamente, Juan. Un gerente con demasiados reportes directos puede verse sobrecargado, tener dificultades para dar una retroalimentación oportuna y estratégica, y quizás no pueda identificar a tiempo los problemas o las necesidades individuales de cada trabajador. Esto puede generar frustración, bajo el rendimiento e incluso en la rotación del personal. Y por el contrario,
¿Un ámbito de control demasiado estrecho podría tener desventajas? Sí, Ana, sí podría generar microgestión, ya que donde el gerente se involucre demasiado en el detalle del trabajo de sus subordinados, limitando su autonomía y desarrollo. También puede crear más niveles jerárquicos de los necesarios, lo que puede ralentizar la comunicación y la toma de decisiones, además de aumentar los costos operativos de la empresa. A ver, invitado especial, ¿qué nos podrías decir acerca de este tema y cómo lo abordas acerca en tu perspectiva como experiencias y tus vivencias vividas? A ver, desde mi experiencia como supervisor, recuerdo una situación en mi anterior empresa donde un gerente tenía a más de 20 personas a su cargo. Era evidente que no podía darles una atención individualizada, lo que suponía un problema ya que había mucha confusión en las tareas, los plazos no se cumplían y la moral del equipo era baja. Cuando se reorganizó el departamento, se redujo su ámbito de control a 10 personas. La situación mejoró significativamente. La comunicación fluyó mejor. El gerente pudo dedicar tiempo a desarrollar a su equipo y la productividad aumentó. Sí, así es, José. Ese es un ejemplo muy ilustrativo, ¿sabes? Pues muestra cómo un ajuste en el ámbito de control puede tener un impacto real en el funcionamiento del equipo. Pues el ámbito de control es ese número mágico de personas que un líder puede supervisar de forma efectiva. Pues no se trata solo de cuántos empleados tienes a cargo, sino de qué también puedes guiarlos, escucharlos y ayudarlos a crecer sin ahogarte en tareas. Cuando el ámbito de control es adecuado, pues el equipo fluye, hay comunicación clara, decisiones rápidas y menos errores. Pero si es muy amplio, el líder termina apagando incendios todo el día. Y si es muy estrecho, hay tanta supervisión que nadie respira. La clave está en equilibrarlo. Ni soltar demasiado, ni controlar todo. Porque un buen líder no manda, sino que acompaña. Bien, hemos hablado del ámbito de control a nivel individual de los gerentes. Ahora, Karen, ¿tienes idea de cómo se relaciona todo esto con la estructura organizacional de la empresa en conjunto? Bueno, Juan, la estructura organizacional es el marco formal que define cómo se dividen y cómo se agrupan, se coordinan las tareas dentro de la organización. El ámbito de control en los gerentes es un elemento clave en el diseño de esta estructura. Por ejemplo, si tenemos una empresa con una estructura plana, esta tendrá ámbito de control más amplios y menos niveles jerárquicos, buscando así la agilidad y la descentralización. En cambio, una estructura más alta o jerárquica tendrá más ámbitos de control estrechos y más niveles de gestión, lo que puede favorecer el control y la especialización. Ahora, Ana, ¿podrías darnos algún ejemplo de diferentes tipos de estructuras, de cómo el ámbito de control suele variar en cada una de ellas? Claro, Karen. En una estructura funcional donde los empleados se agrupan por especialidades, marketing, finanzas, operaciones, los ámbitos de control pueden variar. Esto dependiendo del nivel jerárquico y la complejidad de las tareas dentro de cada función. Yo diría que en una estructura divisional organizada por productos, servicios, clientes o geográficos, los gerentes de división pueden tener un ámbito de control más amplio al supervisar diferentes funciones dentro de su división. Pues las estructuras matriciales o las estructuras en red
pueden ser más complejas y difuminar un poco las líneas tradicionales de ámbito de control. Pues yo diría que ya que los empleados pueden reportar a múltiples jefes. Bueno, José, desde tu experiencia, dinos cómo has vivido esto. Pues a ver, ¿qué te digo? En mi experiencia, la estructura jerárquica de mi anterior empresa significaba que mi ámbito de control era más manejable, pero también sentía que había muchos filtros antes de que la información llegara a los niveles superiores o viceversa, cuando se daba una orden de mayor a menor. A veces una decisión simple tenía que pasar por varias aprobaciones, lo cual ralentiza mucho el proceso y aplaza mucho las fechas de entrega. Sí, claro, y ese riesgo en una de las estructuras muy jerárquicas suele pasar. Si bien pueden ofrecer un mayor control, también pueden generar burocracia, combinación de eficiente y falta de agilidad. Las empresas modernas a menudo pues buscan estructuras más ágiles y flexibles para responder rápidamente a los cambios del mercado. Sí, así es, Karen. Pues en otras palabras, más coloquial, la estructura organizacional es el esqueleto de una empresa. Esta define los roles, las responsabilidades y cómo fluye la información. Cuando está bien diseñada, todo encaja, como todo. Cada persona sabe qué hacer, a quién acudir y cómo aportar el objetivo común. El resultado de esto son unos equipos coordinados, decisiones claras y menos caos. Pero si la estructura es confusa o rígida, el trabajo se estanca, los errores se multiplican y reina la frustración. Una buena estructura no es solo jerarquía, es estrategia. Conecta talento con resultados, agiliza procesos también y le da a la empresa la flexibilidad que necesita para crecer y adaptarse. Porque una empresa sin estructura clara es como un equipo de fútbol sin posiciones. Bueno, nuestro invitado José mencionó que en su área, pues un ámbito de control amplio era posible debido a la estandarización de los procesos y la experiencia de los operarios. Dinos, José, ¿qué otros factores influyen en la determinación del ámbito de control óptimo? A ver, hay varios factores clave en la complejidad de tareas. Es fundamental trabajos más complejos y que requieren una supervisión más cercana. Suelen requerir ámbitos de control más estrechos. La experiencia y la competencia de los empleados también son cruciales. Un equipo altamente capacitado y autónomo puede ser gestionado eficazmente con un ámbito de control más amplio. La capacidad y el estilo de liderazgo del gerente también son determinantes. Algunos líderes son más hábiles para gestionar equipos grandes que otros. La tecnología y las herramientas de comunicación pueden facilitar la gestión del equipo más grande, permitiendo un seguimiento más eficiente. Finalmente, la cultura organizacional y el nivel de confianza dentro del equipo también juegan un papel importante. Entonces, José, ¿se puede decir que no hay una fórmula mágica para decir que este es el número ideal de personas que un gerente debe supervisar? Exactamente, a eso me refiero. Un número de personas no es el mismo que le puede servir a un departamento como le puede servir a otro. Recuerdo una ocasión donde implementamos un nuevo sistema de gestión de proyectos en mi anterior empresa. Inicialmente mantuvimos los mismos ámbitos de control. Sin embargo, nos dimos cuenta que los supervisores necesitaban más tiempo para capacitar a sus equipos al nuevo sistema y para monitorear su adopción. Durante ese periodo de transición,
había sido beneficioso tener ámbitos de control ligeramente más estrechos para brindar ese apoyo adicional que era necesario. Sí, así es, pues eso subraya la importación pues de la adaptabilidad y de considerar los cambios dentro de la organización al evaluar el ámbito de control. De todo esto me surge una duda. ¿Qué pasos concretos pueden dar las organizaciones si identifican que su ámbito de control no es el adecuado o que su estructura organizacional está obstaculizando su crecimiento o eficiencia? Bueno, Juan, el primer paso es realizar un análisis exhaustivo de la situación actual de la empresa. Esto puede incluir encuestas a los empleados y a los gerentes, un análisis de la comunicación, una evaluación de la productividad y la rotación. También con base a este análisis se pueden considerar varias acciones. Se puede redefinir la estructura organizacional, creando nuevos roles de liderazgo, también fusionando o dividiendo los equipos o los departamentos. Se puede intervenir también en el desarrollo de las habilidades de liderazgo para que los gerentes sean más efectivos en la gestión de equipos más grandes. También se puede implementar o mejorar las herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación y el seguimiento. En algunos casos puede ser necesario simplificar procesos para reducir así la necesidad de una supervisión tan directa. A ver, en mi experiencia, la comunicación abierta y la retroalimentación de los empleados son cruciales durante cualquier proceso de restauración o ajuste del ámbito del control. Los empleados en primera línea a menudo tienen una perspectiva valiosa sobre lo que está funcionando y lo que no. Totalmente de acuerdo, José, pues la participación de los empleados en estos procesos puede aumentar la aceptación y el éxito de los cambios. Bueno, es importante recordar que ajustar la estructura y el ámbito de control no es un evento único, sino un proceso continuo de adaptación a las necesidades cambiantes de la organización. Bueno, seguidamente de todo lo que hemos hablado y profundizado, pues José mencionó que en su área un ámbito de control amplio pues era posible debido a la estandarización de los procesos y la experiencia de los operarios. Yo tengo una gran duda. ¿Qué otros factores influyen en la determinación pues del ámbito de control óptimo? Y para hacerlo aún más concreto, podríamos analizar cómo una empresa como la empresa Toyota ha tenido su trayectoria y presencia regional. Podría haber abordado este tema. Exactamente. Pues si miramos el caso de éxito de la empresa Toyota, miramos que esta comenzó en 1933 con una división de Toyota Automatic Loanworks y en 1937 se convirtió en Toyota Motor Corporation. En sus primeros años, la empresa tenía una estructura organizacional muy vertical, con divisiones centralizadas en los niveles más altos, especialmente en Japón. Con el tiempo y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota inició una transformación profunda gracias al desarrollo del Toyota Production System, que introdujo principios como la mejora continua y la producción ajustada. Esto implicó cambios importantes en su estructura, promoviendo más autonomía en las plantas y en los equipos de trabajo. Claro, así es, Juan. Y ya en el siglo XXI, Toyota consolidó su presencia global y pues diversificó su portafolio hacia tecnologías limpias, como lo son los vehículos híbridos y eléctricos. Hoy en día opera con una estructura más compleja y descentralizada, adaptada a su alcance internacional, pero siempre guiada por una filosofía organizacional sólida y coherente, el Toyota Way. Absolutamente, Ana. La historia de Toyota es muy significativa y la tomamos como un ejemplo para este tema.
También adelante, como decíamos, la complejidad de las tareas, la experiencia de los empleados, la capacidad de liderazgo y la tecnología son cruciales. También tenemos otro caso como es el del Grupo Nutresa. Su historia de crecimiento a través de la adquisición de diversas empresas y marcas en los diferentes países de Latinoamérica ha tenido un impacto significativo en su estructura y por ende en sus ámbitos de control. Inicialmente, al adquirir empresas con culturas y con procesos distintos, es probable que hayan mantenido estructuras más descentralizadas con ámbitos de control quizás más estrechos a nivel local. Esto para permitir una mejor integración y comprensión de cada mercado. Bueno, Karen, eso tiene sentido. Al adquirir una empresa en otro país con sus propias dinámicas, se necesitará una supervisión más cercana al principio, ¿no? Exacto, Juan. Los líderes locales necesitarían un conocimiento profundo del mercado, los canales de distribución y las participaciones culturales. Un ámbito de control más estrecho les permitiría enfocarse en la adaptación y el crecimiento en un contexto más específico. A ver, desde mi perspectiva, en una situación de adquisición, la comunicación y la alineación cultural son fundamentales. Un ámbito de control más reducido al inicio facilitaría que los líderes transmitieran la visión y los valores del grupo a la nueva filial. Sí, así es, José. Y a medida que el grupo Nutresa fue integrando estas empresas y buscando sinergias a nivel regional, ¿cómo crees que evolucionaron sus estructuras y ámbitos de control? Bueno, con el tiempo, a medida que se estandarizan ciertos procesos, se compartieron mejores prácticas y se desarrolló un sentido de identidad del grupo más fuerte. Es probable que el grupo Nutresa haya buscado optimizar sus estructuras. Esto podría haber implicado una cierta centralización de algunas funciones y una posible ampliación de los ámbitos de control en áreas donde la experiencia y la estandarización lo permitían. Sin embargo, dada la diversidad de mercados en América Latina, es probable que hayan mantenido un equilibrio permitiendo cierta autonomía a nivel local para adaptarse a las particularidades de cada país. Entonces, se puede decir que la historia de crecimiento a través de adquisiciones influye directamente en la necesidad de adaptar a la estructura y el ámbito de control en diferentes etapas. Exactamente, Juan. Tenemos un claro ejemplo como ha sido el caso de éxito del grupo, la empresa Éxito. Esta empezó en el 1949 cuando fue fundada como Almacenes Éxito en Medellín. Bueno, a lo largo de las décadas la compañía ha experimentado un crecimiento constante y una diversificación significativa. Bueno, pues en los años 90 inició un proceso de expansión nacional y regional que incluyó la adquisición de cadenas de supermercados en Colombia y otros países de América Latina. Bueno, ya en el siglo XXI el Grupo Éxito se consolidó como una sociedad holding que integra múltiples formatos comerciales, desde supermercados e hipermercados hasta tiendas de conveniencia y comercio electrónico. Su evolución empresarial pues se reflejó en la ampliación de su portafolio, abarcando negocios de retail, servicios financieros y logística. Esto le permitió fortalecer su presencia internacional y su liderazgo en la región. En sus primeros años, pues el organigrama de la empresa era mucho más sencillo
ya que no tenía la complejidad que posee hoy en día con su amplio número de unidades de negocio y operaciones en varios países. La estructura era predominante vertical, con decisiones tomadas principalmente en los niveles directivos más altos y luego transmitidas hacia los niveles operativos. Este fue un claro ejemplo en los aspectos. Ana, precisamente una empresa que crece orgánicamente puede diseñar su estructura y sus ámbitos de control de manera más uniforme desde el principio. Pero una empresa como Grupo Éxito, con su historia de expansión a través de la incorporación de diversas culturas empresariales, ha tenido que ser más flexible y adaptativa. Bueno, también considero que la industria alimentaria, con sus propios desafíos logísticos, de producción y de marketing en diferentes mercados, puede influir en el ámbito de control. Por ejemplo, la gestión de una cadena de suministro a nivel regional podría requerir equipos más grandes bajo un mismo líder, siempre y cuando existan sistemas y procesos bien definidos. Sí, así es, José. Ese es un punto muy valioso, ya que la naturaleza del negocio también es un factor determinante. En el caso del grupo Nutresa, su diversificación de productos cárnicos, galletas, café, helados, etcétera, entre otros, esto también podría influir en cómo se organizan sus equipos y los ámbitos de control en cada unidad de negocio que tiene. Absolutamente, pues cada unidad de negocio podría tener sus propias dinámicas y requerir de estructuras y ámbitos de control adaptados a sus necesidades específicas. Por ejemplo, la producción de un bien de consumo masivo con procesos muy estandarizados podría permitir ámbitos de control un poco más amplios en la línea de producción, mientras que en el desarrollo de nuevos productos podría requerir equipos más pequeños y una supervisión más cercana. Sí, exactamente. Bueno, y este análisis del grupo Éxito y Toyota nos dan una perspectiva muy rica de cómo la historia de una empresa, su estrategia de crecimiento y la naturaleza de su negocio influyen en las decisiones sobre la estructura organizacional y el ámbito de control. Vemos que no hay una solución única y que las empresas exitosas deben ser capaces de adaptar estos elementos a su contexto particular. Así es, Ana, y debido a esto podemos deducir que si una estructura es descentralizada, necesita supervisores capaces de manejar más personas con más autonomía, y si es jerárquica, debe tener protocolos más claros para la toma de las decisiones dentro de ella. También se podría decir que la coherencia es clave y también lo es la comunicación, ya que un buen flujo de información entre los diferentes niveles operativos y directivos permite alinear las acciones con las estrategias. A ver, desde la operación lo que más valoramos es la claridad, saber a quién reportar, qué decisiones podemos tomar y cómo debemos escalar un problema. Cuando eso está claro, se reducen errores y se mejora el ambiente laboral. Bueno, pues hemos tenido una conversación muy enriquecedora sobre el ámbito de control y la estructura organizacional. En todo esto hemos abordado y hemos visto cómo estos elementos están interconectados y cómo impactan directamente en la eficiencia, la comunicación y el bienestar de los empleados. Agradezco enormemente a Juan, a Karen y a José por sus valiosos conocimientos y aportes, especialmente a José por compartir su experiencia práctica como supervisor. En resumen, tanto el ámbito de control como la estructura organizacional, pues yo diría que son pilares de la eficiencia empresarial. Diseñarlo con conciencia es una ventaja muy competitiva. Bueno, algunas recomendaciones que les podemos dar a nuestros oyentes que son empresarios y emprendedores y están interesados en este tema, podemos decirles que deben evaluar periódicamente las estructuras organizacionales, ajustar también el ámbito de control según la complejidad de cada proceso,
capacitar continuamente a sus líderes intermediarios y a sus empleados. Y por último, promover la autonomía con responsabilidad. Amigos y oyentes, y más importante, no se les olvide escuchar al equipo operativo. Muchas soluciones nacen de la experiencia diaria de quienes están en contacto directo con el proceso día a día. Bueno, listo, muchísimas gracias por este espacio. Espero que las experiencias compartidas hoy sirvan para que muchas organizaciones mejoren sus estructuras y su cultura de liderazgo. Bueno, a todos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima en un próximo episodio más de Más allá del control y la estructura organizacional. Muchísimas gracias.